Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí en Los Constitucionalistas tenemos de invitado a Rubén Villegas, Benito Juárez, militante del Partido Revolucionario Institucional y por supuesto a sus hosts, Rodrigo Galindo y Ana Delia, que también ya la conocen de los videos pasados. Muy buenas noches, muchas gracias, Rubén. Bienvenido, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy Rubén Villegas Monroy. Actualmente soy el secretario general del PRI en Benito Juárez. Soy presidente de la Corriente Crítica en la Ciudad de México y soy el encargado de la CNOP también en la demarcación. Actualmente consejero político en la ciudad, consejero político en la alcaldía eh, y bueno, he estado, colaboré 18 años en el Comité Nacional de la CTM. En el Comité de la Ciudad de México he sido secretario particular y subsecretario de estructura electoral, en la Secretaría de Acción Electoral. Eh, He sido 6 veces secretario de organización en comités en Benito Juárez, dirigente del Frente Juvenil, de la Juventud Popular Revolucionaria, más, y un montón de cosas más. Pues muchas gracias, bienvenido. Y Gracias. y bueno, esta es una serie en el que hemos entrevistado a distintos militantes de los partidos políticos en México, viendo hacia dónde va esto, hacia dónde va nuestros partidos políticos. Entonces, bueno, el PRI, ¿qué decir del PRI, no? El partido que construyó la nación mexicana en el siglo XX, eh, gran heredero de la Revolución Mexicana, institucionalizada, y bueno, por muchos años, hasta el año 2000, donde se pierde la presidencia. Ya venían unos cambios democráticos y pasamos a un pluripartidismo a partir del año 2000. Eh, en 2006 creemos que el PRI se va a tercera fuerza política y regresa muy fuerte en 2012, con un sexenio de el gobernador entonces del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y posteriormente presidente de la República. A partir de ahí, de 2018, cuando termina la presidencia de Enrique Peña Nieto, vemos que, bueno, eh, no se ganan las elecciones de 2018, y a partir de ahí vemos ya un PRI que, bueno, a partir de ahí cuéntanos, ¿cómo el PRI hacia dónde va? Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, tendríamos que, ¿quiénes gobiernan ahora? Um, Ellos son herederos también de todo un movimiento. Yo, como corriente crítica, que se funda en el 5 de mayo de 1987, no, 89. En 87 en el PRI surge un gran movimiento, encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, Virginia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas, que es la corriente democrática, que piden, ya exigen y empujan por cambiar las reglas de la sucesión, donde la regla de oro del sistema era el presidente determina, elige, designa al sucesor, que era una regla que le iba dando estabilidad al sistema, porque había que agradarle al presidente, ganarse la simpatía del presidente con el trabajo en el gabinete, y eso hacía que la gente se abocara al trabajo del área que le había correspondido para destacar más. Entonces, como caminaba en un proyecto de nación, el PRI sí representa un proyecto de nación que emana de la Constitución del 17 y continúa con sus reformas, un montón, 600 y tantas, pero se mantiene el espíritu de esa constitución, de ese gran pacto social que es la constitución del 17, que emana de un movimiento que uno no puede perder de vista. Cuando estalla la revolución había 13 millones de mexicanos y la revolución se comió a 1 millón de mexicanos. Casi el 10% de la población se fue del movimiento armado. Entonces, yo creo que los que fueron, y a sus propios hijos, a los propios héroes Zapata, Villa, a los propios hijos de la revolución, como buen dios Cronos, la revolución se come a sus hijos, y creo que cuando viene ya la aparición del partido, entienden que
las armas no podían seguir siendo el detonante para la transición de un gobierno a otro, y buscamos la civilidad, que llegará hasta la tercera fase del PRI, que es ya con Miguel Alemán, y ya la construcción de una sociedad, porque había que reconstruir a la sociedad. Eso es algo que también no podemos perder de vista, que la revolución nos deja un estado bonapartista, es decir, no hay clases, se pierden las clases sociales, se pierden los liderazgos, se pierden las élites, y es un personaje, Álvaro Obregón, quien bajo el estilo bonapartista se pone al centro del Estado y empiezan a construir el Estado. Y que como vemos, cómo se repite la historia, Obregón también le apuesta a reelegirse, se reelige, pero la historia se encarga de no dejarlo llegar a la presidencia. Entonces, esa parte yo creo que los priistas los de antaño lo entendieron muy bien. Había que asegurar la transición pacífica y ir construyendo el país, reconstruir al país. Yo creo que en 87 ya el ingeniero Cárdenas, que es heredero de un apellido, yo creo que es uno de los mejores presidentes de revolucionarios, que fue Lázaro Cárdenas, que a mí me parece que el Estado, el modelo de Estado mexicano, es la visión de Cárdenas en el 34. Ahí él ya le da un sello, y que hasta la fecha, ni siquiera en los gobiernos panistas, ni en este gobierno, ese modelo se ha querido o se ha trastocado. Me parece que hoy el reto es que están demoliendo el Estado, pero no hay una clara visión hacia dónde vamos. Entonces, ahí creo que nosotros vemos que, y además, igual, el movimiento del 87 de la corriente democrática, ya no quedan bueno, la última fue Figenia, y pero ya terminó esa generación, lograron la transición, y la transición en el sentido de que hay cambios de partidos, pero no cambió el régimen. Y creo que nosotros debimos haber visualizado más. Me parece también que a partir de los 90, con la presencia de Colosio en el PRI, hay una apuesta por la ciudadanización y por el empoderamiento de los ciudadanos. Y que esa agenda, durante 30 años, la agenda de Colosio, fue fortaleciendo al ciudadano. Los órganos autónomos, la Comisión de Derechos Humanos, el IFE, el padrón auditado, todo lo que Colosio 94 propuso, se fue dando en los siguientes 30 años. Y hoy estamos también destruyendo esos logros. Entonces, si nuestro último ideólogo, podríamos tomarlo así, fue Luis Donaldo Colosio, el gran problema del PRI es que no ha habido como, otro dirigente, otro prócer, con esa visión que te defina los siguientes 30 años. Muchas gracias, Rubén. Analia, no sé si tengas alguna pregunta o comentario. Pues primero que nada, darle la bienvenida a Rubén. Me da mucho gusto que nos hayas regalado de tu tiempo para tener esta charla. Y luego, pues, darle la bienvenida también a Rodrigo, que siempre es un lujo platicar con él. Y pues, desde tu perspectiva, yo al menos tengo esta visión y me gustaría intercambiarla contigo, tú que tienes la experiencia. Nos comentabas que tienes 40 años en el PRI, ¿no? Eh, 32. Indudablemente, 42. Indudablemente considero que el PRI ha sido la mayor escuela de formación política de México. Actualmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque la mayoría o sí, la gran mayoría de los políticos que se encuentran hoy representando al pueblo de México salieron de ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué, mm, ¿Cuál crees que sean los factores o cuáles serían los planes que tiene que hacer el PRI para volver a adquirir esa confianza para los políticos que vienen en el futuro? Me parece que al perder nosotros, bueno, creo que podríamos hablar de la era neoliberal. O sea, hay una generación que no se forma en el partido, se forma en posiciones de gobierno, que son herederos de otros que estuvieron en el gobierno, que se educaron fuera de este país,
y que traen una visión eh, hacia el futuro, pero donde la economía se pone por encima de la política y por encima de la sociedad. También en la visión global, pues podríamos pensar que llegamos 20 años tarde a la globalización y que estas personas, como el presidente Salinas, pues traen una visión como de jalar al país, de actualizarlo, de volverlo a incrustar en lo que está pasando en el mundo, pero llegamos tarde. Hablamos de que tuvieron que forzar un proceso de acumulación que se dio en otras naciones en el siglo XVIII-XIX. Y en México lo tuvieron que forzar en la última mitad o en el último cuarto del siglo XX. Y eso generó grandes desigualdades. La economía me parece que es muy importante, la dinámica que está en el mundo. Hay bloques, hay la geopolítica normal, y si nosotros no entendemos la geopolítica, difícilmente podemos desarrollarnos aprovechando nuestra posición en el mundo y con lo que tenemos de riquezas. No se trata de vender nuestras materias primas y después comprarlas manufacturadas, sino habría que entrar en la dinámica de producción y también de comercialización. Creo que esa parte ahí le puede uno reconocer al Salinato eso, la llegada del TLC, y lo dice Trump en su primera candidatura, no era posible que México le estuviera vendiendo 6 veces más de lo que le compraba a Estados Unidos hace 8 años. Entonces, quienes critiquen esa parte, bueno, pues escuchemos a Trump y él nos estará diciendo que esa política fue exitosa y que le permitió al país crecer, pero descuidamos lo social. Y eso pues va acumulando rezagos, va generando resentimiento en la gente y nos va alejando, y la gente se fue alejando. Me parece otro acierto del Salinato, el tema de solidaridad, que es muy diferente a como hoy son los programas. Los gobiernos, a través de solidaridad, el gobierno te pone recursos a las comunidades, y esos recursos que van a ser para obra son como el pretexto para generar una nueva organización social y surgen nuevos liderazgos. Y esos liderazgos hoy son el sustento de Morena, son liderazgos comunitarios. A mí me parece que en el proyecto salinista pretendieron transformar al PRI en el Partido Nacional de la Solidaridad, y el PRIismo, que estaba muy arraigado, no lo permitió y fracasó ese proyecto. Y bueno, los que son de lo más taurinas también viene a impactar completamente porque rompe el eje que hubiera sido el eje conductor a la siguiente fase, y pudieran tal vez haber aprovechado esa experiencia y lo que se estaba construyendo como base social durante el Salinato, y Cedillo, que es alguien que totalmente ajeno, con su sana distancia, rompe esa dinámica y se olvida del partido, lo abandona, y que también podríamos pensar que pactan la transición. En 97 en la Ciudad de México es muy claro, no era posible pensar la vapullada que nos dieron en el 97 en la Ciudad de México. Entonces, si no contaron con la ayuda del propio gobierno federal. Claro, muy interesante tu análisis, Rubén. Me gusta mucho porque vemos que estamos yendo a la base histórica de realmente lo que estamos viviendo acá, ¿no? Porque nosotros a lo mejor estábamos muy chicos, Anel y yo, pero vimos nosotros en 2006 cómo el PRI se fue a una tercera fuerza política un poco bajo esta misma dinámica de lo que decías de gobiernos neoliberales, de alejamiento con la gente, de la corriente esta ya vuelta a partido, el PRD en ascenso, con muchas dificultades, pero en ascenso, y un PAN, desde luego, que pues tenía un impulso ahí, que al final pues el gobierno de Vicente Fox no trajo lo que prometió, y vimos en un 2006 un PRI que, que quedó en tercer lugar, pero lo vimos renacer en 2012, ¿no? ¿Qué se necesitaría hoy en día para ver, digamos, una dinámica similar? O sea, ¿qué pasó en 2012 que, que renace, digamos, el partido
en esas elecciones de 2012. La derrota del 2000 nos regala la libertad del partido. Hay un partido que ya no vas a tener como referente al presidente de la República, pero hay un partido real, porque también muchos analistas dirán que siempre fue una agencia electoral del Estado, pero, pero quienes lo hemos vivido, fue productor de liderazgos, formador de ciudadanía, o sea, muy preocupados en la formación de sus cuadros, y eso obedece a que todos los demás partidos hoy tienen su origen en esos cuadros que en el partido dejaron de recibir espacios o no los encontraron, pero que eran cuadros perfectamente ya finiquitados y que, bueno, pues entendiendo las realidades, pudieron transformarlas con sus nuevas propuestas. Entonces, yo creo que ahí nos, el 2000 es, es la consecuencia del gobierno del Cedillato, y me parece, lo digo, que me parece que la transición estuvo pactada y, y se inducen las cosas. O sea, hay algo que llamamos ingeniería electoral, y la ingeniería electoral se hizo para que no ganara el PRI en el 2000, pero ahí estaba el PRI, y, y tiene un buen número de diputados, un buen número de senadores y la mayoría de los gobernadores. Sigue operando. Y entonces, algo que descuidamos es esa fortaleza regional. Sin duda, para el 2000, el único partido con presencia en todas las regiones del país era el PRI. El PAN lo tiene en las capitales, en el norte, el naciente PRD, pues en la zona sur, en la Ciudad de México, como ese epicentro de cambios. Sin duda que es un epicentro de los grandes cambios de la ciudad. Está la inteligencia del país en la ciudad. Entonces, la gente que piensa, pues hay que demostrarle con hechos y con los pelos de la burra en la mano lo que son las cosas, ¿no? Y ya no se le puede, y ya los discursos no funcionan. Y como decíamos ya, en el proceso de neoliberal se descuida la clase media, se, hay una parte que se empobrece. O sea, yo creo que los neoliberales, los salinistas, dicen, el proyecto es como para 40 millones, y eso les va a ir muy bien. Y los otros, pues ya ni modo. Claro. Muchas gracias, Rubén. ¿Algo más, Claro. Anaelia? Sí, hace algún tiempo entrevistaban a Carlos Salinas y yo considero que por lo menos los 3 primeros años del gobierno de Salinas fue bueno, fue muy bueno, tuvo bastante alcance. Después sabemos que pues Carlos Salinas ha sido uno de los presidentes más jóvenes, ¿no? Sí. En la República. Entonces, yo que siento que esa premura, esa preocupación de decir, oye, estoy muy joven, después, ¿qué voy a hacer? Pues lo orilló a ver qué puesto internacional siguiente o ver a qué se iba a dedicar, y eso lo lleva a que descuidara de alguna manera su sexenio. Eh, ¿Consideras que fue un error el no haber institucionalizado los programas de solidaridad? Es que los programas sociales siempre han estado ahí, ¿no? Cada gobierno, pues me acuerdo con el INPI, los desayunos en las escuelas y los parques en la ciudad, el hospital del DIF que está ahí en Periférico y Insurgentes, pues nació como INPI. Estamos hablando de que había una visión este, muy clara de lo social. Y la política y el proyecto de nación pues caminaba por ahí. O sea, no tendrías que decir, yo creo que no, lo que estaba en eran las pensiones, los derechos laborales, los derechos agrarios, eso estaba ya ahí, ¿no? Que era lo importante, que era lo que vino a transformar ese siglo XX. Hoy, el tema que tú hoy estás metiendo la construcción de los programas, pero si tú le dijeras a la gente, a ver, aquí vamos a construir un hospital de alta especialidad y nos cuenta 100,000 millones, pero esos 100,000 millones los podemos repartir entre todos ustedes por 3 años. Voten. ¿Qué crees que van a votar?
van a votar porque les des el dinero. Cuando el hospital les traía un beneficio enorme y permanente, ¿no? Y el que se enferma, entonces, quien se enferma y requiere alta especialidad, si no tiene los 100, 200, 300 que te va a cobrar el hospital privado, se va a morir. No estamos teniendo esa visión. Entonces, el reparto de dinero no creo que nos beneficie. Muchas gracias, Rubén. Dos preguntas, una sobre el pasado y una sobre el presente. En el pasado estás narrando muy bien como los hechos de precisamente este vínculo que hubo entre partido y gobierno, no solo federal, sino gobiernos estatales. ¿Cómo se vivía, digamos, este proyecto de nación venido del siglo XX cuando estabas como militando de más joven? O sea, ¿cómo veías a los ideólogos, como Isaac Colosio, a Silva Gerson, a lo mejor me viene a la mente? Y Reyes ahora, Heredia. digamos, ¿cómo ves ahora en el presente como la ideología y cómo ves también a la gente más joven, o cómo ves como hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, a lo mejor ya no necesariamente en el partido, sino un poco como en general? Mira, yo creo que esta generación, yo, digital, es muy... A nosotros nos enseñaron a formarnos, a tener paciencia, a ir construyendo, a ir ganando. Y esas generaciones quieren llegar ya, es ahora. Yo tengo que ser el dirigente, yo tengo que ser el diputado, y no lo encuentran y se van. No hay permanencia, no hay identidad, no hay sentido de permanencia con los partidos. Entonces, los mismos los puedes ver en esta elección con azules y mañana los ves naranjas y luego los vas a ver este, guindas, ¿no? Entonces, digo, un ejemplo que a mí, porque es mi amiga, Cintia López Castro, que siempre tuvo el impulso de la gente de arriba, es talentosa, es trabajadora, se prepara, pero si hace 3 semanas escuchábamos vehementemente sus discursos en la tribuna del Senado, la semana pasada te sorprendería y es nada congruente lo que dice que está ahora en el lado correcto de la historia. Entonces, y estamos hablando de una política medianamente joven, ¿no? Entonces, y muchísimos son así, o sea, no me das lo que requiero, pues allá me lo están ofreciendo. Y eso es un problema que desvaloriza la política. Estamos en un mercado a ver quién me compra y no en la fábrica que construye. Muchas Entonces, gracias. nosotros estamos, yo no me podría ir, a mí me han invitado para irme. Tengo amigos, no sé si tengo más amigos en la oposición, porque, o sea, o en el gobierno, que nosotros somos la oposición ahora, ¿no? Entonces, yo no sé si hoy tengo más amigos, y no porque los ande buscando, sino porque se formaron acá con nosotros, los hemos visto y los ves allá. Entonces, yo no sé si tengo más amigos afuera del PRI que adentro del PRI, en esa dinámica. Considero que parte de que la juventud haga esos brincos y esté desesperado es porque esta nueva generación tiene alcance a muchas situaciones de una forma más rápida. Esto de la tecnología, el capitalismo, de alguna manera influye hasta en el ámbito político. Como tú lo dices, no me das el nombramiento que quiero, pues fácilmente agarro, me voy a otro partido, le brinco y ahí lo obtengo. Pero en realidad no se está trabajando por un proyecto, por un fin. ¿Qué le espera o cuál es el plan del PRI? Porque derivado de este último proceso electoral, pues ya el PRI está, digamos que a la par de un partido de nueva creación como lo es Movimiento Ciudadano. ¿Cómo se proyectan ustedes? Pues, mira, yo no coincido con la línea de dirección actual, ¿no? Yo me afilié a un partido proveniente de una revolución antireeleccionista.
que es la revolución democrática de Madero, porque la revolución también, la revolución no fue un movimiento, son varias revoluciones que coinciden en un tiempo y en un espacio. La revolución de Zapata no fue la revolución de Villa, y la revolución de Villa no fue la de Carranza, y la de Carranza no fue la de Madero. Son movimientos que se entrelazan, pero no fueron lo mismo, que al final construyen un gran movimiento y se resume, afortunadamente, en la Constitución del 17. Pero si echamos la vista al año 15, se dieron con todos los revolucionarios. Entonces, hoy nosotros igual es, ¿qué podemos esperar? No, yo ayer antier anunciaba Alejandro Moreno que viene una nueva generación y que le van a dar a los jóvenes los cargos. Ah, pues qué bien. Y esos jóvenes tendrán la experiencia para enfrentar lo que está pasando, entenderán porque todo esto que está pasando tiene un origen y vamos a la causa para contrarrestar los efectos, porque yo no puedo ir a querer resolver los efectos sin entender las causas. Me voy a equivocar, me voy a equivocar. Y, y, y el tema es decir, ¿qué tanto nos beneficia que Alejandro se reeligiera? ¿A quién beneficia? Yo creo que beneficia más a los de afuera que a los de adentro. Cuando Alejandro llega en la elección en el que llega, había 5 millones de afiliados. Y ahorita andamos ahí a 1,5 millones, una cosa así. Pero tú ves todos los días que llegan renuncias y renuncias. Entonces, no puedes decir que estamos bien. Tenemos que repensar. Teníamos que haber reinventado al partido. Pero volviendo al origen, es volver al origen, reinventando el partido, viendo al futuro. Ese es el gran reto del PRI. Y se necesitan de todas sus generaciones, de la experiencia de los que han vivido y tienen 60, 70 años de militancia, los de 50, los de 40, todos los que han vivido todo esto que ha venido pasando y poder decir, nos equivocamos en esto y en esto. Pero si no, si van a borrar su historia y van a inventarlo a partir de cero, no creo que tengamos. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Yo coincido contigo en el sentido en el que estos cambios intergeneracionales, pues de alguna manera son muy, muy interesantes. Yo había escrito sobre este cambio que hubo cuando empezaron a fallecer todos los que recordaban el gobierno de Porfirio Díaz, que estuvieron en la revolución. Ese cambio generacional, pues pegó mucho también dentro de la política mexicana en el sentido en el que también pues el nuevo partido ya no representaba a lo mejor lo que quisieron, ¿no? Los revolucionarios en contra del régimen de Díaz, y a lo mejor acá pasa algo similar, ¿no? A nuestra generación se nos metió que el PRI pues era el villano del, del cuento. Y a lo mejor los jóvenes de ahora, que ya nacieron casi después de la transición, o están demasiado chicos que nacieron a lo mejor en el sexenio de Cedillo o ya inclusive en el de Fox, pues ya no recuerdan eso, ¿no? Realmente su evidencia es el partido en el poder o inclusive como Calderón. Yo creo que aquí también habrá pueden aprovechar ese cambio para, digamos, decir, bueno, para reinventarse, ¿no? Yo iría como por ahí porque los cambios generacionales, como bien indicas, son muy, muy, muy fuertes. Ya para cerrar, ya nos queda poco tiempo, nos quedan un par de minutos. Últimas palabras de cierre, Rubén y Anaeli. Pues yo creo que, digo, con todo y las deficiencias y las contradicciones, el Partido Institucional sigue siendo una oferta muy seria, objetiva, más allá de sus dirigencias. Hay miles de líderes sociales que están trabajando todos los días por el desarrollo de sus comunidades, que estamos y en escenarios a veces ya tan adversos. De hoy el tema del crimen organizado no lo puedes desasociar de la actividad política. Entonces, todos los que estamos en la calle estamos corriendo riesgo y esa parte nos hace ser muy prudentes este, para lo que viene. Muchísimas gracias, Rubén. Te agradecemos muchísimo tu espacio, tu tiempo y desde luego, para cerrar, Anaeli, las últimas palabras, un minuto. Yo espero que el PRI tome un giro. Efectivamente, tampoco creo que muchos están de acuerdo con en la reelección de Alejandro Moreno,
Ojalá por ahí se pueda meditar y se pueda hacer algo. Ojalá la juventud se haga algún programa, algún plan para que ellos tomen interés hacia el partido. Y pues finalmente, pues agradecerle a Rubén. El día de hoy fue muy enriquecedor platicar contigo, sobre todo recordar muchas fases de la historia del partido. Nos vestimos de rojo sin querer, coincidimos. Mm. Y pues muchísimas gracias, Rubén, por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un placer.